Tinta fresca en literatura para oír. Antojos literarios para el fin de 2020. Obras de Julio Paredes, Colombia, Carlos Ruiz Zafón, España, y Lara Prescott, Estados Unidos. El pan recién salido del horno es algo que todos hemos experimentado, atrae con su aroma y sabor a los golosos. Y otro olor, el de la tinta recién impresa, el de las páginas que desprenden sus olores de papel nuevo al ser desplegadas, tiene también su cofradía de golosos. Aquí, algunos libros recién salidos a mercado en estos últimos meses del extraño año 2020 se exhiben para el antojo de los voraces lectores. 72 obras se presentaron para competir por el Premio Nacional de Novela Publicada del Ministerio de Cultura. El ganador no es un recién llegado a la brega de las letras. Con 3 novelas ya publicadas, 7 libros de relatos y una carrera como profesor, traductor y editor. Se trata del bogotano, nacido en 1957, Julio Paredes Castro, y su novela Aves Inmóviles, donde el encargo de embalsamamiento del moribundo Saturno, un caballo de paso semental, se une a una enfermedad terminal del taxidermista para generar un sugestivo conjunto de reflexiones entre la mortalidad y un oficio también agonizante. Aquí sus primeras páginas. Puse el teléfono en silencio y esperé a que la llamada entrara a buzón. Aunque no lo había grabado en la lista de nuevos contactos, reconocí el número de Gustavo. En la breve conversación que sostuvimos antes de almuerzo, quedamos en que vendría a recogerme a las 7 de la mañana. Sin duda quería reconfirmar la hora, preguntar si me parecía bien, si no era muy temprano. Nos habíamos cruzado en una única oportunidad 3 semanas atrás, cuando vino a la casa para llevarme por primera vez a la finca. Y sabía que se trataba de un tipo ansioso, con una disponibilidad un tanto excesiva, con ganas de adelantarse al ritmo natural de las cosas. El primer viaje se había truncado a mitad del recorrido. No habían transcurrido más de 2 horas después de salir de Bogotá, cuando la carretera quedó atascada. Permanecimos estacionados en mitad de una fila de automóviles, buses y camiones que se extendía a una velocidad inusitada por entre las curvas abajo. Era fin de semana de puente festivo y se trataba de una de las vías más transitadas hacia el oriente de Bogotá. Según los primeros rumores, uno de los 3 puentes que cruzaban más adelante el Río Negro había colapsado hacía un par de horas. Pasarían varias antes de recibir algún tipo de información más o menos oficial. En principio, y después de las primeras especulaciones sobre un posible atentado con dinamita, Gustavo se enteró de que la verdadera causa había sido una falla estructural, algo con el material de los pilotes y las vigas de las bases. Todo parecía indicar que no habría paso en las próximas horas, incluso en un par de días, si la lluvia no arreciaba. Sin embargo, nadie alrededor pareció reaccionar ante esas noticias, que se consolidaban como las más plausibles. Como sucedía con el panorama del país, la incredulidad era el principal material con el que se juzgaba la realidad inmediata. Entonces, a mitad de la tarde y como salidos del simple borde de la montaña, se habían armado varios puestos de comida en distintos puntos de la carretera y el trancón adquirió por un momento un aire festivo, como la reunión de una fraternidad en celebración de un rito. Gustavo apareció con 2 caldos de costilla y arepas. Mientras los tomábamos recostados contra la camioneta, comentó que conocía una ruta alterna, pero el inconveniente era que la distancia se multiplicaría por 3 y tampoco era una opción del todo segura. Más que una carretera, se trataba de una verdadera trocha, y aunque la guerra ya se había desplazado de la región, no dejaba de haber alguno que otro inconveniente inesperado. Gustavo no aclaró a qué se refería, pero nos encontrábamos en una de las zonas históricamente más calientes de la cordillera y supuse que tendría que ver con algún tipo de actividad armada de grupos aún sueltos, principalmente paramilitares y bandas criminales. Le había propuesto que lo más conveniente sería regresar a Bogotá y programar de nuevo la visita. Podríamos viajar el siguiente fin de semana, por ejemplo, o incluso algún día entre semana. Yo no tenía un horario de trabajo fijo y podría acomodarme sin problema.
No le gustó la idea y contestó que la orden había sido llegar a la finca ese viernes. Sabía que su jefe, el dueño del caballo, no quería aplazar la visita. Comenté que mi amigo Rubén, el veterinario encargado del caballo, me había asegurado que el animal aún podría sobrevivir un par de meses más con el tratamiento que se le estaba aplicando. Y también con tinta fresca escuchemos a Carlos Ruiz Zafón, barcelonés nacido en 1964 y muerto el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, ciudad donde vivió desde 1993 gracias a un premio por su novela El Príncipe de la Niebla, una novela dirigida a público juvenil. Solo en 2000 terminó de escribir La sombra del viento, primera de sus novelas dirigida a adultos, la que se convirtió en un éxito de ventas inesperado. Esta obra inauguró una serie compuesta de 4 novelas, pero son sus cuentos los que acaban de publicarse bajo el título La ciudad de vapor, y de ellos presentamos este fresquísimo relato, La mujer de vapor. Nunca se lo confesé a nadie, pero conseguí el piso de puro milagro. Laura, que tenía besar de tango, trabajaba de secretaria para el administrador de fincas del Primero Segunda. La conocí una noche de julio en que el cielo ardía de vapor y desesperación. Yo dormía a la intemperie en un banco de la plaza cuando me despertó el roce de unos labios. ¿Necesitas un sitio para quedarte? Laura me condujo hasta el portal. El edificio era uno de esos mausoleos verticales que embrujan la ciudad vieja, un laberinto de gárgolas y remiendos sobre cuyo atrio se leía 1866. La seguí escaleras arriba, casi a tientas. A nuestro paso el edificio crujía como los barcos viejos. Laura no me preguntó por nóminas ni referencias. Mejor, porque en la cárcel no te dan ni unas ni otras. El ático era del tamaño de mi celda, una estancia suspendida en la tundra de tejados. Me lo quedo, dije. A decir verdad, después de 3 años en prisión, había perdido el sentido del olfato, y lo de las voces que transpiraban por los muros no era verdad. Laura subía casi todas las noches. Su piel fría y su aliento de niebla eran lo único que no quemaba de aquel verano infernal. Al amanecer, Laura se perdía escaleras abajo en silencio. Durante el día yo aprovechaba para dormir. Los vecinos de la escalera tenían esa amabilidad mansa que confiere la miseria. Conté 6 familias, todas con niños y viejos que olían a hollín y a tierra removida. Mi favorito era don Florián, que vivía justo debajo y pintaba muñecas por encargo. Pasé semanas sin salir del edificio. Las arañas trazaban arabescos en mi puerta. Doña Luisa, la del tercero, siempre me subía algo de comer. Don Florián me prestaba revistas viejas y me retaba a partidas de dominó. Los críos de la escalera me invitaban a jugar al escondite. Por primera vez en mi vida me sentía bienvenido, casi querido. A medianoche Laura traía sus 19 años envueltos en seda blanca y se dejaba hacer como si fuera la última vez. La amaba hasta el alba, saciándome en su cuerpo de cuanto la vida me había robado. Luego yo soñaba en blanco y negro, como los perros y los malditos. Incluso a los despojos de la vida, como yo, se les concede un asomo de felicidad en este mundo. Aquel verano fue el mío. Cuando llegaron los del ayuntamiento a finales de agosto, los tomé por policías. El ingeniero de derribos me dijo que él no tenía nada contra los ocupas, pero que, sintiéndolo mucho, iban a dinamitar el edificio. Debe de haber un error, dije. Todos los capítulos de mi vida empiezan con esa frase. Corrí escaleras abajo hasta el despacho del administrador de fincas para buscar a Laura. Cuanto había era una percha y medio palmo de polvo. Subí a casa de don Florián. 50 muñecas sin ojos se pudrían en las tinieblas. Recorrí el edificio en busca de algún vecino. Pasillos de silencio se apilaban debajo de escombros.
Esta finca está clausurada desde 1939, joven, me informó el ingeniero. La bomba que mató a los ocupantes dañó la estructura sin remedio. Tuvimos unas palabras. Creo que lo empujé escaleras abajo. Esta vez el juez se despachó a gusto. Los antiguos compañeros me habían guardado la litera. Total, siempre vuelves. Hernán, el de la biblioteca, me encontró el recorte con la noticia del bombardeo. En la foto los cuerpos están alineados en cajas de pino, desfigurados por la metralla pero reconocibles. Un sudario de sangre se esparce sobre los adoquines. Laura viste de blanco, las manos sobre el pecho abierto. Han pasado ya 2 años, pero en la cárcel se vive o se muere de recuerdos. Los guardias de la prisión se creen muy listos, pero ella sabe burlar los controles. A medianoche, sus labios me despiertan. Me trae recuerdos de don Florián y los demás. Me querrás siempre, ¿verdad?, pregunta mi Laura. Y yo le digo que sí. Lara Prescott, una escritora debutante, revisita a la ya mítica novela Doctor Zhivago del Nobel Boris Pasternak, mostrando cómo la novela, publicada en Italia tras salir clandestinamente de Rusia, donde era imposible su circulación, se convierte en un arma cultural en medio de la Guerra Fría, afectando al escritor y a su amante, modelo de la mítica Lara de la novela, y a una serie de mujeres que en Occidente desempeñan aburridos trabajos como mecanógrafas o se reconvierten en espías para reintroducir a Rusia el libro prohibido. La musa. Cuando llegaron los hombres de traje negro, mi hija les ofreció una taza de té. Ellos aceptaron educados como si fueran nuestros invitados. Pero cuando empezaron a volcar los cajones de mi escritorio, a tirar al suelo los libros de la estantería, a dar la vuelta a los colchones y a revolver los armarios, Ira apartó el hervidor del fogón y colocó de nuevo las tazas y los platitos en el armario. Un hombre que llevaba un gran cajón de embalar ordenó a los otros que metieran en él todo lo que pudiera ser útil, y mi hijo pequeño, Mitya, fue al balcón donde tenía su eriza y la envolvió en su jersey como si temiera que los hombres se la llevaran también. Uno de ellos, el que luego me deslizaría la mano por el trasero mientras me hacía subir a su coche negro, le acarició la cabeza diciéndole que era un buen chico. Mitya, mi dulce Mitya, se la apartó con un movimiento violento y se retiró a la habitación que compartía con su hermana. Mi madre, que estaba en el cuarto de baño cuando los hombres llegaron, salió en albornoz, con el pelo todavía mojado y las mejillas rojas. Te dije que vendrían. Los hombres revolvían entre cartas de Boris, notas, listas de comida, recortes de periódico, revistas, libros. Te dije que solo nos traería problemas, Olga. Sin embargo, antes de que yo pudiera responder, uno de los hombres me agarró por el brazo, más como un amante que como alguien con órdenes de arrestarme, y echándome el aliento caliente en la nuca, me dijo que teníamos que irnos. Me quedé paralizada. Solo los aullidos de mis hijos lograron devolverme al presente. La puerta se cerró detrás de nosotros, pero sus llantos se hicieron aún más fuertes. El coche torció 2 veces a la izquierda y una a la derecha, luego otra a la derecha. No hizo falta que mirara por la ventanilla para saber a dónde me llevaban los hombres de traje negro. Estaba mareada y así se lo dije al hombre que tenía más cerca, que olía a cebolla frita y col. Bajó la ventanilla, un pequeño gesto de amabilidad. Pero las náuseas persistieron y antes de que apareciera ante nosotros el gran edificio de ladrillo amarillo, me dieron las arcadas. De niña aprendí a contener la respiración y a poner la mente en blanco cuando pasaba por delante de la Lubyanka, pues decían que el Ministerio de Seguridad Estatal detectaba los pensamientos antisoviéticos. En aquel entonces no tenía ni idea de qué eran los pensamientos antisoviéticos.
El coche dejó atrás una rotonda y luego la verja que daba al patio interior de la Lubianka. Se me llenó la boca de bilis, que me apresuré a tragar. Los hombres sentados a mi lado se apartaron todo lo que pudieron. El coche se detuvo. «¿Cuál es el edificio más alto de Moscú?», preguntó el hombre con aliento a cebolla y col, abriendo la puerta. Sentí otra oleada de náuseas y me eché hacia adelante y arrojé los huevos fritos del desayuno sobre los adoquines. No salpiqué los insulsos zapatos negros del hombre por un pelo. La Lubianka, por supuesto. Dicen que desde el sótano se ve hasta Siberia. El segundo hombre se rió y apagó el cigarrillo con la suela del zapato. Escupí 2 veces y me limpié la boca con el dorso de la mano. Una vez dentro del gran edificio de ladrillo amarillo, los hombres de traje negro me entregaron a 2 mujeres guardias, no sin antes decirme, con la mirada, que debería estar agradecida de que no fueran ellos los que me acompañaran hasta mi celda. La mujer más corpulenta, que tenía un bigote fino, se quedó sentada en la esquina en una silla de plástico azul, mientras la más menuda me pedía que me desnudara con el tono suave de quien camela a un niño para ir al lavabo. Me quité la chaqueta, el vestido y los zapatos, y me quedé en mi ropa interior color carne, mientras la mujer menuda me quitaba el reloj y los anillos. Al dejarlos en un contenedor metálico provocó un ruido que rebotó en las paredes de cemento, luego me indicó con gestos que me quitara el sostén. Me negué, cruzando los brazos. «Tiene que quitárselo», dijo la guardia que estaba sentada en la silla azul, dirigiéndose a mí por primera vez. «Podría ahorcarse con él». Me desabroché el sostén y me lo quité y sentí el aire frío en los pechos. Me fijé en que me recorrían el cuerpo con la mirada. Incluso en circunstancias así, las mujeres se evalúan unas a otras. «¿Está embarazada?», me preguntó. «Sí», respondí. Hasta entonces no lo había reconocido en voz alta. La última vez que Boris y yo habíamos hecho el amor fue una semana después de que él rompiera conmigo por 3ª vez. «Se acabó», me dijo. «Esto tiene que terminar». Yo estaba destrozando a su familia. Era la causa de su sufrimiento. Me había dicho todo eso mientras recorríamos una calleja perpendicular a la Arbat y tropecé en la puerta de una panadería. Él se acercó para ayudarme y le grité que me dejara en paz. Los transeúntes se detuvieron para mirar. La semana siguiente se presentó en la puerta de casa. Me traía un regalo, un lujoso salto de cama japonés que sus hermanas habían comprado en Londres por encargo. «Pruébatelo», me imploró. Me escondí detrás del biombo y me lo puse. La tela era rígida y poco favorecedora y se abombaba en el estómago. Me iba demasiado grande. Tal vez les había dicho a sus hermanas que era un regalo para su mujer. Me horrorizó y así se lo dije. Él se rió. «Quítatelo entonces», me dijo, y me lo quité. Al cabo de un mes empecé a sentir un cosquilleo en la piel, como cuando uno se mete a una bañera de agua caliente después de pasar frío. Había sentido antes ese cosquilleo con Ira y Mitya, y supe que llevaba una criatura en las entrañas. «Entonces vendrá a verte pronto un médico», dijo la guardia menuda. Me registraron y me lo quitaron todo. Me dieron una gran bata gris y unas zapatillas 2 números más grandes, y me escoltaron hasta un cubículo de cemento donde solo había una estera y un cubo. Me tuvieron 3 días allí dándome kasha y leche agria 2 veces al día. Vino un médico a examinarme, pero solo confirmó lo que yo ya sabía. Gracias a la criatura que crecía dentro de mí me ahorré las cosas horribles que había oído que les hacían a las mujeres en ese cubículo. Al cabo de 3 días me trasladaron a una celda más amplia, también de cemento, con otras 14 reclusas. Me dieron una cama con un bastidor metálico atornillado al suelo. En cuanto las guardias cerraron la puerta, me tumbé en ella. «No puedes dormir ahora», me dijo la chica que estaba sentada en la cama de al lado. Tenía los brazos delgados con llagas en los codos. «Vendrán a despertarte». Señaló los deslumbrantes tubos fluorescentes del techo. «No está permitido dormir durante el día». «Y tendrás suerte si consigues dormir 1 hora por la noche», dijo una segunda mujer.
Tenía un ligero parecido con la primera, pero era lo bastante mayor para ser su madre. Me pregunté si estaban emparentadas o si después de pasar un tiempo en ese lugar, bajo esa luz brillante y con la misma ropa, todas acababan pareciéndose. Entonces es cuando vienen a buscarte para darte sus pequeñas charlas. La joven lanzó una mirada a la mujer mayor. ¿Qué hacéis en lugar de dormir?, pregunté. Esperamos. ¿Y jugamos al ajedrez? ¿Al ajedrez? Sí, dijo una tercera mujer que estaba sentada en una mesa en el otro extremo de la celda. Levantó un caballo hecho con un dedal. ¿Juegas? Yo no sabía jugar, pero aprendería a lo largo del siguiente mes de espera. Los guardias venían, en efecto. Todas las noches sacaban a una mujer y la traían de vuelta a la celda número 7 horas después, con los ojos rojos y callada. Aunque yo me preparaba cada noche por si venían a buscarme, me sorprendí cuando por fin lo hicieron. Me despertaron dándome unos golpecitos con la porra en mi hombro desnudo. «¿Tus iniciales?», espetó el guardia por encima de mi cama. Los hombres que venían por la noche siempre nos pedían las iniciales antes de llevarnos a alguna parte. Respondí entre dientes. El guardia me ordenó que me vistiera y no apartó la vista mientras yo me cambiaba. Caminamos hasta el final de un pasillo oscuro y bajamos varios tramos de escaleras. Me pregunté si los rumores acerca de la Lubyanka eran ciertos, que tenían 20 pisos por debajo del suelo y comunicaba con el Kremlin por medio de túneles, y que uno de ellos iba a dar a un búnker equipado con todos los lujos que había sido construido para Stalin durante la guerra. Me condujeron hasta el final de otro pasillo donde había una puerta con el número 271. El guardia la abrió un poco y miró antes de abrirla de par en par con una risotada. No era una celda, sino un almacén con torres de carne enlatada, cajas de té pulcramente amontonadas y sacos de harina de centeno. El guardia señaló con un gruñido otra puerta en el otro extremo de la habitación, aunque en esta no había número. La abrí. Una vez dentro, pasaron unos segundos hasta que los ojos se me acostumbraron a la luz. Era una oficina con mobiliario elegante que no habría estado fuera de lugar en el vestíbulo de un hotel. En una pared había estantes llenos de libros encuadernados en cuero y en la otra 3 guardias colocados en fila. Un hombre con una túnica militar estaba sentado tras un escritorio en el centro de la habitación. Encima del escritorio había montones de libros y cartas. Mis libros. Mis cartas. «Siéntese, Olga Svelodovna», dijo. Tenía los hombros redondeados de alguien que se ha pasado la vida detrás de un escritorio o encorvado realizando arduos trabajos. Viéndole las manos, con las uñas perfectamente cuidadas, con las que sostenía una taza de té, supuse que lo primero. Me senté en la pequeña silla que tenía delante. Siento haberla hecho esperar. Entonces empecé a soltar la retahíla que llevaba semanas esperando. «No he hecho nada malo. Debe ponerme en libertad. Tengo familia. No hay». Levantó un dedo. «¿Nada malo? Eso lo sabremos con el tiempo». Suspiró y se hurgó los dientes con la punta de uña gruesa y amarillenta del pulgar. «Y nos llevará tiempo». Yo había esperado que me soltaran cualquier día, que todo se resolvería y pasaría Nochevieja junto a una estufa caliente, brindando con Boris con una bonita copa de vino georgiano. «Veamos, ¿qué ha hecho usted?». Revolvió unos papeles y sostuvo en alto lo que parecía una orden de detención. «Expresar opiniones antisoviéticas de naturaleza terrorista». Leyó, como si se tratara de los ingredientes de una receta de bizcocho de miel. Uno pensaría que el terror deja el cuerpo helado, entumecido, preparándolo para el daño inminente. En mi caso, ardía como el fuego y se desplazaba de un extremo a otro. «Por favor, necesito hablar con mi familia». «Permítame que me presente», sonrió y se recostó en la silla haciendo crujir el cuero. «Soy su humilde interrogador. ¿Puedo ofrecerle un té?» «Sí». No hizo ademán de ir a buscarlo. «Me llamo Anatoly Sergeyevich Semyonov. Puede llamarme Anatoly. Acabaremos conociéndonos bastante bien, Olga. Puede dirigirse a mí como Olga Svelodovna». «Muy bien. Me gustaría que me hablara sin rodeos, Anatoly Sergeyevich».
Me gustaría que fuera sincera conmigo, Olga Svelodovna. Sacó un pañuelo manchado del bolsillo y se sonó. Hábleme de la novela que él ha estado escribiendo. He oído hablar de ella. ¿Qué ha oído? ¿De qué trata el doctor Zhivago? No lo sé. ¿No lo sabe? Todavía la está escribiendo. Supongo que si la dejo aquí sola un rato con papel y pluma podrá reflexionar sobre lo que sabe o deja de saber acerca del libro y ponerlo por escrito. ¿Le parece un buen plan? No respondí. Se levantó y me entregó un fajo de hojas blancas. Luego se sacó del bolsillo una pluma chapada en plata. Tome, puede utilizar mi pluma. Me dejó con su pluma, las hojas y los 3 guardias. Estimado Anatoly Sergeyevich Semyonov, ¿debo empezar como si fuera una carta? ¿Cómo se encabeza una confesión? Tengo algo que confesar, pero no es lo que usted quiere oír. Y una confesión así, ¿por dónde empieza? ¿Tal vez por el principio? Dejé la pluma en la mesa. La primera vez que vi a Boris fue en una conferencia. Estaba detrás de un atril de madera sencillo y un foco arrancaba destellos de su pelo canoso y hacía brillar su frente ancha. Recitaba sus poemas con los ojos muy abiertos y sus expresiones intensas e infantiles se propagaban como ondas a través del público, elevándose incluso hasta mi asiento en el palco. Movía las manos deprisa, como si dirigiera una orquesta. Y en cierto modo eso era lo que hacía. A veces el público no podía contenerse y gritaba los versos antes que él. En un momento dado, Boris guardó silencio un instante y alzó la vista hacia los focos, y yo hubiera jurado que me vio observarlo desde el palco, que mi mirada atravesó las luces blancas hasta encontrarse con la suya. Cuando terminó, me levanté con las manos juntas, olvidándome de aplaudir. Vi cómo la gente se precipitaba hacia el escenario y lo rodeaba, y me quedé de pie, mientras mi fila, el palco y finalmente el auditorio entero se vaciaron. Cogí la pluma. Hoy en Literatura para Oír, Tinta Fresca. Antojos literarios para el fin de 2020, relatos de Julio Paredes, Colombia, el español Carlos Ruiz Zafón y Lara Prescott, Estados Unidos.